Saludos y buenas noches. Un fuerte abrazo. Gracias por acompañarnos. Veo que ya hay bastante gente aquí conectada. Yo me alegro cuando veo que ya se empieza a llenar el chat. Les agradezco por estar siempre pendientes de este espacio, de este esfuerzo que hacemos y de esta energía que le metemos como comunidad a un tema que sin duda es clave. Seguir analizando, seguir conversando, ¿verdad? Para tener diferentes puntos de vista sobre lo que está pasando en el país. Es importante informarnos, por supuesto que sí. Mira, hoy en la tarde, nomás terminamos virales. Ahora en la tarde me di cuenta de una tragedia que pasó nuevamente en el centro histórico. Yo no sé qué espíritu es el que anda rondando ahí, pero no se ve bien la cosa. Vamos a hablar un poco de esto también. Quiero darles la bienvenida, pedirles que por favor nos regalen su like, que nos ayuden a compartir este contenido, que conversen con nosotros, mándenos sus consultas, preguntas, valoraciones, su análisis, su reflexión, su opinión de lo que está pasando, para que hagamos interesante la plática. La lógica aquí es que no es que uno tenga la razón, vamos a escuchar a nuestros invitados y escuchar su opinión, pero también nosotros tenemos que tener la capacidad de reflexionar. De eso se trata esto. Tenemos ya con nosotros a nuestro invitado, le doy la bienvenida. Ya está con nosotros el mero de las encuestas. Carlos, ¿cómo estamos, Carlitos? Gusto saludarte. Hola, solo te estaba viendo en otros programas y dije, vamos a llamarle, tal vez viene, dije yo. Así que aquí estamos. Siempre que tú me invitas, aquí estamos con el barcito. En la jugada, como Uno debe de los ser. primeros que estuvimos en el barcito, cuando era barcito de verdad. Sí, vea, es verdad, allá estábamos por la Olímpica, ¿te acuerdas? Sí, ahí estuvimos presentes. Ahí. ¿Y te tomaste la cervecita o no? No me acuerdo. No, me la serviste, pero yo no tomo, entonces no me la tomé. ¿Verdad? Ah, qué aburrido, dice uno. No, pero bueno, ¿te acordás que ese era? Sí, qué bueno. Voy a buscar ese programa, fíjate, y se lo voy a compartir a la gente. Yo en las mañanas trato de compartir aquellos programas que más le han gustado a la gente, de los que han quedado en la historia, porque mira, es que ya tenés buen rato. Ya un buen rato. ¿Hace cuánto fue que estuviste? ¿Hace unos 2 años? Por ahí más o menos, sí, es que me acuerdo que ibas iniciando el barcito cuando fuimos ahí. Sí, arrancando. Qué rápido pasa el tiempo, ¿verdad? Pero qué bueno, porque ya tenemos una pequeñita historia por ahí. Sí, no, y hay una comunidad también alrededor del proyecto que cada día va creciendo más, ¿verdad? Sí, gracias. Esta constancia y esta disciplina que se tiene, que ya quisiera yo, o sea, tú sabes que yo tengo mi canal, que lo hago una vez a la semana, pero o sea, a veces lo hago, a veces no lo hago, cuando encuentro tema y tiempo para prepararlo, porque lo que no me gusta es llegar a hablar sin prepararse, ¿verdad? Esto requiere tiempo. Requiere mucha disciplina, requiere tiempo, pero fíjate que te voy a decir una cosa que a mí me ha hecho tomarle, digamos, cariño a esto que nosotros estamos haciendo. Yo creo que la gente se va convirtiendo o se va haciendo como una relación que ya no es el YouTube, que ya no es el canal, o qué digo, sino es cuando te encontrás con la gente, con la comunidad, y eso te va haciendo una relación que necesitas ver todos los días, como que estuvieras en tu trabajo o como estuvieras en tu casa, que de repente necesitas saludar cómo está mamá, cómo estás hijo, qué tal, qué va, o al vecino. Ah, pues aquí es así. Y entonces llega un momento en que te convertís en una relación que es una relación virtual, pues. Algunos nos encontramos en el terreno cuando vamos. Allá nos vemos. Y acordate también, Franklin, que gracias al Internet y a estas plataformas como YouTube, Facebook, realmente podemos comunicarnos con la mayoría de la gente, ya que lamentablemente los grandes medios de comunicación no tienen la capacidad de transmitir toda la realidad de lo que está sucediendo en el país. Entonces, ante esa falta de capacidad, estos programas son los que están llenando ese espacio. La gente necesita espacios donde puedan ver el panorama desde todos los puntos de vista, ¿verdad? No solo de la propaganda
oficial del gobierno. Así que creo que programas están aquí, que están presentes, porque permiten tener a la gente esta otra visión también de análisis serio y responsable, porque lo que nosotros siempre tratamos de hacer es tratar de poner las cosas sobre la mesa, dar los argumentos y allá que la gente haga una valoración si confía en lo que estamos diciendo o no. Sí, fíjate que yo sí en eso sí creo. O sea, no somos infalibles. De repente limpiamos cáscara, nos deslizamos en alguna cosa, pero uno no busca aquí generar, digamos, confrontación ni convertir estos espacios en una cosa tóxica. Yo creo que ya hay demasiado de eso. Es más bien un ejercicio de... Solo mira la cobertura tradicional de las grandes televisoras al caso del homicidio en el centro histórico. Sí. O sea, no ocurrió, pues. Mira, impresionante, vamos. Pero es que no se ha visto. Claro, entonces ahí es donde uno dice, o sea, las redes sociales, estos programas son los que ayudan de alguna manera a poner toda la información disponible sobre la mesa de los ciudadanos. Vea que lastimosamente hay gente también que comete unos graves errores también y no ayudan, ¿verdad? Porque si hay gente que no ayuda. Carlos, así rapidito, ¿cuánto llevas ya de programa? Mira, me dice Leonel que le demos una esperita que va a subir, dice. Así que le vamos a dar una esperita. ¿Cuánto qué? ¿Cuánto llevas de programa con tu canal? ¿Y cómo va? Ya tengo como 4 meses. Lo que pasa que en el último mes he estado fallando bastante en la periodicidad por tiempo, o sea, falta de tiempo. ¿Verdad? Que esto, bueno, tú lo sabes, al inicio uno lo hace todo solo, uno es el máster, uno es el productor, uno hace todo, entonces hay que preparar, hay que recoger información para que de verdad le deje algo importante a la gente. Así que, pero ya llevamos más de 4 meses en este esfuerzo. No, pero ya pasaste el umbral. Ya pasaste el umbral, ya 3 meses, ya te quedas. Sí, no, y ahora lo que falta es la periodicidad, ¿vea? Estar ahí presente, armar temas, dedicarle más tiempo. Lo que pasa es que este volado no es lo que te da de comer, ¿vea? Entonces uno tiene que esto lo hace por deporte, claro. Esto lo hace por deporte y por corazón. Claro. Vamos a meterle, mira, vamos a transmitirle energía a Leonel para que también active su canal, hombre. Leonel, bienvenido, gusto saludarte. Buenas noches, ¿cómo están? Aquí siempre listos, mira, como los Boy Scouts. Vaya, saludos, Carlos, mucho gusto. Igual, Leonel. ¿Ya habían estado en programas ustedes, Carlos, con Leonel? ¿Juntos no? Sí, creo que no. Qué bueno poder compartir. Sí. Bueno, miren, voy a leerles un par de mensajes porque la gente ya llegó. Tenemos casi 200 conectados, no me había dado cuenta. Voy a darle un saludito a la gente que va llegando, ¿les parece? Saludos y buenas noches, dice para todos, mi like número 1, Hugo Rodesno. Gracias, Hugo. Uy, me fui de una vez para hasta abajo. Uy, qué montón de comentarios han mandado en tan poco tiempo. Aquí listo, dice, del lado correcto de la historia. Excelente, Víctor. Like número 10, Eulogio. Dice MZR, buenas noches, MZR. Senadores republicanos y demócratas alcanzan acuerdo para reabrir gobierno federal. Tenían impasse ahí. Yo no sé, vamos a tocar ese tema también. No me lo quiero dejar pasar, lo que está sucediendo en Estados Unidos. Interesante. Buenas noches, Frank, y a los invitados, María Elena Pérez. Muchas gracias y buenas noches, María Elena. Miguel Ángel, bendiciones, mi gente. Buenas noches, Fran, Carlos desde Costa Rica, David, saludos hasta Costa Rica. Un día de estos voy a ir a Costa Rica, me han invitado, ahí les cuento después qué vamos a andar haciendo. Saludos, Fran, y a tus invitados, Rosita, buenas noches, Rosita. Mercedes, buenas noches, dice, está una gran melena, se ve ahí. Saludos, Arcade, saludos, Rosita, aquí viene ya la gente, el alacrán. Saludos a las víctimas del MOB. ¿Cuánto les darán a sus familiares o eran presos?
No sé si eran presos, fíjate, ya voy a revisar. Tal vez nuestros invitados nos orientan ahí un poco. Milay dice 44, Alcrán 444, dice que ustedes ya van desinformando aquí. Bianca dice, llegando y dejando mi like. Muy buenas noches a todos. Carlos Escobar, ¿cómo es eso, Carlos? Los medios del país no alcanzan a transmitir. ¿Qué es lo que transmiten? Dice. Ya están empezando a preguntarte, Es lo Carlos. que no transmiten, es la pregunta. Lo que no transmiten. Buenas noches, Frank, Carlos, llegando, dejando mi like. Gracias, Jorge. Excelente, dice, gracias por informar al pueblo inteligente de El Salvador, Elena Gutiérrez. Gracias, Elenita. Megavisión y TSS, temerosos, pero bien pagados. No, hombre, y ni les pautan, si es que no es ese el tema. Ya nos vas a contar cómo es el movimiento, porque uno ha escuchado algunas cosas, pero la comunidad tiene que enterarse. No necesitan hacer programas, dice, de 1 hora, pueden ser de 15 minutos, tocar temas específicos. Cuente, Carlos, cómo va la relación con su hermano, dicen aquí. Aquí se están metiendo en camisa de otro vara, mira. Buenas noches, Leonel, ya te está dando saludos. Saludos, Barcito. Saludos. Dice, buenas noches, saludos desde Montreal, Canadá. Saludos hasta Montreal, Canadá. Es bueno aclarar cosas bien de la mejor forma que se pueda. Correcto, Carlos. Fran, el café de Costa Rica es cachimbón, dice. Sí, es buenísimo. Bueno, allá hay varias cosas. El chifrijo es bueno también. Buenas noches a los tres. Muchas gracias, Fito. ¿A dónde está el círculo de intelectuales bukelianos para que den su postura sobre el homicidio del centro histórico? Yo entiendo que ya desapareció esa cosa. No, solo se le corrieron a Franklin, ya no quieren debatir con Franklin. ¿Ah? Solo se le corrieron a Franklin. Yo vi que ya no van a dar, no sé qué, una gran lloradera he escuchado por ahí, por todos lados. Pobrecitos, los asustaron. Saludos, dice, a los 3 mosqueteros, dice. Y solo falta D'Artagnan. ¿Quién será D'Artagnan? Buenas noches, Fran. Doy seguridad del barcito. Felicidades por tan exclusivo programa. Denle con todo, Tito. Gracias, Tito. Buenas noches. Mire, quiero agradecerles porque fíjense que ahora me estaba dando cuenta que yo no sé cómo, pero de un día a otro crecieron los miembros. Ahí tenemos un montón de miembros que les doy la bienvenida. No he podido escribirles todavía, pero ya se han suscrito y ahora son miembros del Barcito FM. De verdad, de corazón, muchas gracias. Bueno, arrancamos. Este día apareció esto. Voy a irme aquí a la pantalla para poder compartir con ustedes. Denme un segundo. Este día, en la tarde, hoy en la tarde, yo nomás terminé el programa de las virales, vi esto. Un accidente que dejó 2 fallecidos, trabajadores en el centro histórico, y ahí hablamos con algunos que estaban conectados. Yo no sé qué mal espíritu anda en el centro histórico, que están sucediendo tragedias todos los días. Esto es un trabajo que se está haciendo para empotrar el cableado aéreo del tendido eléctrico, pero sufrió un accidente y ahora en el transcurso de la tarde aparecieron 2 trabajadores que perdieron la vida, lamentablemente. Una noticia, pues sí, lamentable. No sé, aquí se ve la imagen de los 2 cuerpos. Las autoridades, instituciones llegaron, intentaron rescatarlos por lo que estaba leyendo, pero lamentablemente 2 de los trabajadores perdieron la vida, algunos lesionados, pero no pasó a más. Esta nota la publica el diario de hoy, este día, más o menos hace 5 horas, aquí está, miren, hace 5 horas apareció esto. Y bueno, yo quiero comenzar con esto. Ustedes han estado viendo esta situación. ¿Qué está pasando con este tipo de obras? Empecemos con obras. No es primera vez que trabajadores terminan con problemas ante situaciones como esta. Empezamos contigo, Leonel, para darte la bienvenida de una vez. Yo pensaba que con Carlos, por orden de llegada. Es que ya nos echamos como media hora con Carlos platicando. Vamos a darle un poquito de aire, ¿verdad, Carlos? Démosle. Sí, a ver. Bueno, está bueno ese comentario, que a ver qué espíritu mal anda por ahí que
que pasan esas cosas. Lo que pasa es que este tipo de accidentes no solo sucede en el centro histórico. En varios lugares se conocen. En Los Chorros, por ejemplo, ya sabemos que ha habido también este tipo de accidentes, que da la impresión de que no se toman las medidas preventivas y las condiciones de trabajo no son de seguridad para que suceda este tipo de accidentes que son prevenibles, porque hay pues los accidentes de trabajo, pero que sucedan con frecuencia o que sucedan con tanta facilidad, algo debe andar mal. Ujú. Habría que ver estos trabajadores en qué condición estaban, porque ciertamente en la mayoría de estas obras se están utilizando a presos. Incluso son personas, muchos, que ni siquiera han sido condenados. Es decir, ellos podrían salir a hacer ese tipo de trabajos ya como parte de su condena, ¿verdad? Pero si son personas que no han todavía tenido un juicio, eh, se recurre en una irregularidad. Imagínate que al final sean declarados inocentes y fueron obligados a hacer ese tipo de trabajos. Eh, Esta empresa se supone que es una empresa privada. Si anduvieran presos trabajando para empresas privadas, la cosa sería todavía más cuestionable, en mi opinión, ¿verdad? Porque podría permitirse que trabajen directamente para el Estado, pero si Ujú. el Estado se lo concede a empresas privadas, creo que DISA se llama esta empresa que Sí. está trabajando ahí en el cableado subterráneo en el centro. Entonces sería importante que se esclareciera, ¿verdad? Que las autoridades eh, den la información correspondiente para no estar especulando. Carlos, ¿tú tienes más elementos sobre esto y cuál es tu valoración al respecto? Mira, yo creo que lo que sucedió el día de ahora, yo sí creo que puntualmente sí fue un accidente laboral. La empresa DISA es la empresa constructora de este proyecto. Ya sacó Ujú. un comunicado incluso hoy mismo, lamentando el fallecimiento de estos dos trabajadores y que hay otros dos que están graves y que fueron trasladados a centros asistenciales y en donde ellos pues se hacen responsables de todo lo sucedido y que van a darle cobertura a sus empleados, según lo que decía el comunicado. Ujú. Aquí, Disa, yo creo que todo el mundo la conoce, inclusive creo que es la que está tratando de corregir un poco el problema de los derrumbes de las montañas ahí en Los Chorros. No sé si se recordarán ustedes que salieron empresarios salvadoreños cuando esto se cayó y que no dio la cara a la empresa coreana ni todo lo que estaban trabajando ahí. Aparecieron estos tres empresarios salvadoreños, entre ellos estaba Disa. Disa es una empresa de trayectoria en el país. Recuerdo yo que en los gobiernos del frente tuvo muchísimas obras a su cargo y es una empresa pues, que es conocida, es reconocida. O sea, sinceramente, incluso yo viendo fotos ahí de lo que han aparecido del problema que hubo, te comentaba al inicio que lo que hacen es abrir unas zanjas grandes y profundas y esto tiene que ponerles unas herramientas que son unos tubos para soportar todas las paredes y evitar que se caigan. Pero en las fotos incluso se ven ese tipo de herramientas que ponen de seguridad. Así que no sabemos, o sea, realmente cómo pasó, qué sucedió. Toda obra tiene este tipo de particularidades que pueden suceder. Ojalá no sea falta de atención por parte de la empresa. Me extraña porque insisto, conozco que Dice es una empresa muy grande y muy seria y muy responsable y que ha sucedido lamentablemente estos hechos que hemos visto el día de hoy. Ahí es donde Dice, se ven un poco, no sé si los pusieron al final, vean. ujú. Mira, Carlos y Leonel, estoy viendo este tweet, dice, fíjense bien, empresa DISA asume responsabilidad y apoyará a las familias víctimas soterradas. Tras el trágico derrumbe de la Sexta Oriente y Octava Avenida Sur de San Salvador, la empresa DISA anunció que compensará económicamente a las familias de Rubí Marbelli, Lemus González y Armando Crespín Jiménez, quienes perdieron la vida en el incidente. Además, la compañía cubrirá el 100% de los gastos médicos laborales de los empleados afectados, entre ellos Rubén Ernesto López
e Ismael Vázquez. Aquí está el comunicado de DISA. Vamos a ver si le damos una leidita rápido. Dice San Salvador 9, constructora DISA El Salvador. Lamentamos profundamente el fallecimiento de los colaboradores que se encontraban en labores de la construcción de la Sexta Calle Oriente y Avenida Sur, San Salvador. Asimismo, informó que hemos trasladado de forma inmediata otros 2 colaboradores que resultaron lesionados a las instalaciones médicas más cercanas. Aquí aparecen los nombres de los 2 fallecidos, Ruby Marbelli Lemus González y Armando Crespín Jiménez. Y los lesionados son Rubén Ernesto López Ramos y Israel Ramírez Vázquez. DISA El Salvador expresa que ayudará a compensar económicamente a las familias de las personas fallecidas, asumirá el 100% de los gastos de los empleados, nos ponemos a disposición de las instituciones pertinentes para las investigaciones que sean necesarias y reiteramos el absoluto y total compromiso de seguridad, el respeto a la vida y la integridad de todos. Yo tal vez, Franklin, una observación, o sea, independientemente que te digo que yo entiendo que eso puede ser un accidente, pero si tú ves las fotos, no se ven todas las estructuras de los que yo te digo que deberían de estar colocadas ahí, pero lo que yo quiero hacer una observación, que yo no veo al Ministerio de Trabajo ahí en este momento haciendo un gran escándalo como si lo ha hecho en otras obras. No sé si recordarán ustedes cuando lamentablemente también un trabajador se cayó en la construcción de la Torre Millennium en la pasarela, que hasta paralizaron como una semana las obras, armaron un show mediático, y en este caso no veo nada de las autoridades diciendo absolutamente nada, o sea, y será precisamente porque la empresa es una empresa que es amiga del gobierno y le está sacando las patas allá en Los Chorros un poco también, y que está cobrando, ¿vea? O sea, que tampoco lo está haciendo de choto como tal, pero aquí es donde ve uno que miden con diferentes varas las diferentes situaciones a las que nos estamos enfrentando, ¿vea? Que aquí, como te digo, o sea, puede haber una negligencia, sí, hay que hacer una investigación, pero no veo a las autoridades investigando al respecto. Y eso sí es una cosa que hay que señalar sobre lo que están haciendo. Yo no sé, porque el problema aquí es miren, esta no es primera vez. Pues si fuese primera vez, uno dice, ojalá y corrijan. Si esto ya viene varias veces y uno no ve que corrijan. No sé si me estoy dando... en Los Chorros hubo muertos también. Se cayó la torre. 2 casos hubo ahí. Y ahora nuevamente. Y las obras también siguen fallando. Entonces, ¿qué será esto? ¿Será de verdad un problema accidental, como ahora se está poniendo de moda, que fue un accidente, ¿verdad? Ya vamos a ver el otro caso, también fue otro accidente, o hay un problema de mal manejo de la obra, estamos queriendo gastar menos para ahorrar y meter... Falta de supervisión, ¿verdad? ¿Ah? Falta de supervisión de parte de las autoridades, el cumplimiento de la supervisión como que está fallando, o sea, porque es reiterativo este tipo de errores que estamos viendo. Sí, debería haber una auditoría de lo que pasó y para que sepamos exactamente, pero justo por la ausencia que dice Carlos del Estado ahí, no creo que vayamos a tenerla. Sí, no, y como son amigos del gobierno, porque estos son de las empresas también, que hay que decirlo, que son las empresas que hacen todos los proyectos sin licitaciones, asignados de dedo, ¿verdad? Con grandes reservas de información. Estas empresas son las que están haciendo todo eso. Entonces son empresas aliadas del gobierno que al final cometen errores y nadie los supervisa y nadie los revisa. Que hay casos donde esas empresas han dejado tiradas las obras. Por cierto, Carlos, también han dejado tiradas las obras y probablemente siempre les pagaron. Sí, yo creo que se están cometiendo muchas anomalías en estas obras porque no hay supervisión de cuando se están realizando y antes a la hora de las adjudicaciones no hubo transparencia, no hubo procesos de licitación. Entonces ahí tenés el resultado, ¿verdad? Yo creo que el caso de la obra en Los Chorros es el ejemplo más emblemático de la falta de planificación de la obra pública, de la falta de transparencia, de no hacer los estudios mínimos necesarios, en este caso un estudio de suelo, ¿verdad? Como para saber que no era posible poner los
los pilares del viaducto. Sí. Hay cosas bien delicadas. No, y yo creo que detrás de, o sea, si uno revisa este gobierno en lo que está gastándose mucho dinero y en cantidades industriales, es en obras de infraestructura y grandes, pues, por ahí los puentes allá, los 2 puentes en la zona oriental, vea que con la tercera parte de lo que gastaron hubieran tenido soluciones viables y las que la gente necesitaba, no gastarse esa millonada o gastarse lo que se gastaron en el mercado San Miguelito o lo que les va a costar los chorros. Pero detrás de todo esto, vea, inclusive vemos lo de la DON, las escuelas, todos estos grandes proyectos que tienen que ver con construcciones es lo que le encanta al gobierno, porque hay mucho dinero detrás y todo ese dinero que se está invirtiendo tiene una particularidad, que todo es asignado de dedo, que todo es puesto bajo reserva. Entonces, al final, lo que vemos en todo esto es una gran corrupción. O sea, es que lo que persiguen es corrupción, ¿verdad? Y para poder lograr la corrupción es que dan reservas de información, asignan de dedo, eximen de la ley de compras estos grandes proyectos, todos estos proyectos que están haciendo, y al final de cuentas te lleva a cometer estos errores. Pues, ¿por qué? Porque contratas al compadre y el compadre en algunas ocasiones no tiene la capacidad de ejecutar esto, hace malas obras, como lo que vimos en el Mirador allá en la calle de San Miguel Nueva que habían hecho. ¿Ya? Que por cierto no les gusta cuando se les dice que otra de las obras que el FMLN les dejó servido en la mesa y que se tardaron como 5 años en hacerla. ¿Verdad? El otro mirador de los planes también se les destartaló, acuérdense. Ah, sí, cuando se les quebró el vidrio, sí es cierto, es cierto. Entonces yo no sé. La calidad de las obras es por qué, es la corrupción, ¿verdad? Pero ¿qué debería de pasar? Porque dejemos el mal trabajo, la mala obra, el mal manejo de los recursos, estos contratos amañados que hay, que no hay transparencia, pero miren, se están perdiendo vidas, hombre. Entonces uno dice, debería ser esto una cosa que, sí, ya les vamos a pagar ahí, les vamos a dar un fondito para, ¿cómo se llama? Medio resarcir la muerte de ellos. Y ahí se acabó, parece que esa es la técnica. Y no corregimos nada. Entonces es una cosa complicada, pensando que este gobierno, en realidad, a quien está sacrificando es trabajadores humildes, porque ahí no vas a encontrar gente que vive en San Benito ni nada. Me imagino que hay gente que viene a saber de dónde. No sé cómo lo ven ustedes eso. Para cerrar este tema, ¿cuál debería ser? Si es que hay que hacer algo, pues, o hay que dejarlo así que siga muriendo la gente ahí. No sé. Leonel, ¿cómo lo ves? Sí, yo creo que hay esto que vos decís, al final es la gente trabajadora, la gente pobre, la gente vulnerable, desprotegida, la que sufre las consecuencias de la falta de transparencia, de la falta de planificación, de la falta de supervisión. Hay un desprecio a lo que mínimamente debería hacerse en un estado decente. Fíjate, en el caso del asesinato en el centro de San Salvador, un gobierno decente, primero ya habría respondido el presidente, ¿verdad? Como comandante general de la Fuerza Armada, ya habría pedido disculpas. Eh, pero no, trata de distraer a la gente con cosas como el anuncio del rescatar a los perros callejeros, ¿verdad? Que es una cosa muy digna, pero hay una intención de mirar para otro lado frente a esto. Entonces el presidente no dice nada, o el ministro de Defensa hubiera salido diciendo, miren, vamos a hacer una investigación de lo que pasó y vamos a deducir responsabilidades, vamos a ver cuáles son los procedimientos que nos están fallando, pero nada, o sea, no solo hay un desprecio a los procedimientos, a la legalidad, sino que también un desprecio a la vida y a la dignidad de la gente. Es decir, esto de creer que, bueno, te vamos a pagar el funeral y ya. Es decir, como que si la vida de la gente valiera eso. Sí es una cosa triste, la verdad. Fíjate que cómo terminó, Carlos. Con esta escena terminó, se lo estoy compartiendo.
con esta escena terminó el capítulo, por lo menos lo que yo creo que han dejado cerrado en el centro histórico por parte del gobierno. Mandaron a un par de trabajadores a desmontar este mini altar que se había colocado. ¿Por qué creo yo? Porque para el martes o miércoles tiene organizado un tema del Bitcoin ahí en el centro histórico. Entonces necesitan anular este tema rápido. No sé sobre esto, Carlos, todo lo que ha pasado, el enfoque que se ha dado, lo que se ha presentado. ¿Tienes ya a esta altura algún análisis aterrizado sobre lo que sucedió ahí? Fíjate que yo he tratado de ser sumamente prudente con relación a esta tragedia, porque para mí el único hecho y la única tragedia ocurrida es el fallecimiento de esta niña Jessica. De verdad es una tragedia, es un homicidio. Y el gran problema es que no se sabe qué pasó en realidad. O sea, a estas alturas ella está hasta enterrada ya. Y las autoridades no han dado la cara, lo que decía Leonel. O sea, tú tenés a un presidente de la República que no ha comentado lo más mínimo, pero sí habla de los chuchos, ¿verdad? Y no habla de esta tragedia. Tú tenés a una policía que en una primera instancia capturan a una mujer y la quieren aparentar como sospechosa. Después aparece capturado el soldado, pero no aclaran en ningún momento cómo sucedieron los hechos. O sea, ¿por qué? Porque una cosa es que puedan dar una patrulla ahí cerca, como lo vemos con uniformados a todos y que de repente se le haya disparado el fusil en un accidente, porque puede suceder de esa forma, pero también hemos escuchado otras versiones de que pudo haber sido un francotirador, de que este muchacho es miembro del batallón presidencial. O sea, hay demasiadas especulaciones que hay sobre la mesa que al guardar silencio el Estado, dejan mucho que desear. O sea, ellos están ocultando algo. Eso es una realidad. Porque este gobierno lo que nos tiene acostumbrado es que reacciona de inmediato para sentar posiciones sobre cualquier punto o tema como tal. Pero en este caso siguen guardando silencio. O sea, si lo único que hemos visto es la presentación del capturado, punto. Pero no sabemos absolutamente nada más. Entonces, al no decir nada y al guardar silencio, el que calla otorga. O sea, ¿qué están ocultando? ¿Qué no quieren que se sepa sobre este accidente? O sea, porque si de verdad, o sea, a mí si alguien me dijera y me demostrara claramente, mire, iba la patrulla caminando ahí a 20 metros de donde iba la persona esta, y el soldado en lo que se quiso acomodar el fusil se le disparó. Yo puedo entender que eso puede suceder, ¿verdad? O sea, amén de que para mí no debería estar militarizado el centro ni muchos lugares del país, que ese es un tema particularmente que hay que abordar como tal. Que el show de la militarización también puede provocar este tipo de problemas, pero es que no sabemos si fue una patrulla que estaba a la par de la persona que murió. O sea, ¿qué pasa si de verdad era un francotirador? ¿Qué pasa si de verdad esa persona también pertenecía al batallón presidencial? No sabemos. O sea, y al no tener esa claridad es donde uno dice, bueno, algo están ocultando. O sea, y esto no es politizar, no es jugar con la memoria de la fallecida, no, al contrario. O sea, tenemos que esclarecer esta situación para que no vuelva a suceder, pero eso se hace abriéndose con la información y transparentando todo lo sucedido, no ocultándolo. Aquí, a esta altura, estamos cerrando semana, vamos 3 días. Como tú dices, Carlos, Jessica está ya, digamos, fue enterrada, ya todo el proceso por parte de su familia, pero quedan un montón de preguntas. Hasta hoy, formalmente, tampoco la familia ha dicho, ya nos llamaron y esta es la decisión que nos han planteado. Ahora conversábamos, por ejemplo, con el abogado criminalista Otto Flores, y él nos decía, ojalá que la familia analice bien, porque puede ser que ese dinero sea para presionarlo, para que no hablen y para que de alguna manera entierren también el caso. ¿Cuál es la valoración que haces tú, Leonel? Yo no había escuchado la opinión de ustedes sobre este tema que se ha discutido bastante el fin de semana. ¿Cómo ves y cómo concluirías hasta este momento lo que ha sucedido, Leonel? Mira, yo creo que
si aceptamos la versión de que fue un accidente, deberíamos tener una explicación, ¿verdad?, de cómo se dio ese accidente, tal como dice Carlos, cómo fue una patrulla o estaba allí un grupo de soldados revisando sus armas y iba pasando eh, esta persona y le cayó el tiro, porque es bien delicado si era un francotirador, ¿por qué había francotiradores? Porque no es una militarización cualquiera ya con francotiradores. Una cosa es que haya soldados por allí, que haya patrullas desplegadas y otra cosa es que haya francotiradores. Entonces, ¿por qué razón había francotiradores? Y si el francotirador le pegó justo en el cuello a la persona, era porque la estaba apuntando. O sea, estaba ensayando y la apuntó y estaba maniobrando su arma. Es decir, entonces habría que ver qué tipo de accidente, ¿verdad? Eh, y yo creo que hay otras preguntas, por ejemplo, un gobierno transparente debería decir qué amenazas teme, por qué militarizan el centro de San Salvador. ¿Iba a llegar algún alto funcionario? ¿Y a qué le teme ese alto funcionario? Es decir, ¿tiene la inteligencia del Estado información sobre posibles amenazas, sobre posibles atentados? Es decir, aquí hay muchas respuestas que deberían haber, ¿verdad? Y luego yo creo lo que no hay que olvidar, ¿verdad? Aún si fuera un accidente ¿verdad? Yo creo que esto es resultado bueno, lo que dice Carlos, la militarización, ¿verdad? Hay que poner en cuestión este proceso de militarización. ¿Por qué tienen que estar los militares y no la policía? Yo creo que habría que reivindicar el rol de la policía. Esa es la policía a la que le corresponde la seguridad pública y no al ejército. El ejército, la Constitución lo permite, pero de manera excepcional. Pero ahora ya no hay excepción, la amenaza de las pandillas ya no está. No se justifica que estén los militares en la calle, ¿verdad? Creo también que hay que cuestionar el régimen de excepción, que es el marco legal en el que se permite que estén ahí los militares en la calle, ¿verdad? Yo creo que la militarización no es un accidente. El régimen de excepción no es un accidente, es una cosa intencionada tener el régimen de excepción, ¿verdad? A pesar de los costos que este tiene en materia de derechos humanos. Y no solo en derechos humanos, le escuché un muy pertinente análisis a Carlos decir que también en materia económica. ¿Verdad? Claro, es la principal Aquí no barrera para el vienen, desarrollo económico del país. sí, y aquí no vienen inversiones porque hay un paréntesis que nunca se cierra en el marco jurídico del país. Entonces, yo creo que debería haber una discusión más a fondo, Frank, más allá del accidente. Pero aún si fuera el accidente en un país mínimamente decente, el presidente habría pedido disculpas, habría ordenado una investigación exhaustiva de lo que pasó. El ministro de la Defensa ya habría salido, ¿verdad? Sobre todo porque le gusta, como bien dice Carlos, ¿verdad? Pronunciarse, salir, ¿verdad? Cuando les conviene, ¿verdad? Pero cuando no, guardan silencio, claramente. Es parte de la estrategia. En este caso, no solo guardan silencio, sino que pretenden cobardemente distraer a la gente con otras cosas, ¿verdad? A propósito del anuncio del rescate de los perros callejeros. Entonces yo creo que hay que poner todos esos puntos y como ciudadanía, como periodistas, exigir transparencia, ¿verdad? Eso es lo que creo yo que queda, exigir transparencia y poner en cuestión todo este contexto de militarización, de régimen de excepción y de consolidación autoritaria. Si es que más en el trasfondo de todo esto está la consolidación de un régimen autoritario que no respeta la ley, que no respeta los procedimientos, que abusa del poder que tiene y que la vida y la dignidad de las personas pobres es una cosa que para ellos no tiene ningún valor. Si ustedes se recuerdan, este tema de militarización, el 9F es la fecha en cómo se presenta Bukele con este esquema de los militares, y la asamblea fue un ejemplo. Hoy lo hemos visto y aparece acá. Voy a recorrer nada más algunas imágenes de esta publicación que tiene el Faro, cuando los militares asumieron, digamos, o tenían un espacio en ese marco de esa fecha. Ustedes pueden ver ahí los, ¿cómo se llama?
los francotiradores. Esto es la Asamblea Legislativa cuando llega Bukele a tomarse la Asamblea. ¿Recuerdan ustedes el 9F? Pues esto sucedió con los militares y posiblemente ahora hemos normalizado tanto, y aquí quiero ir a preguntarle, que esto está sucediendo en el mero centro histórico. Entonces uno dice, ¿cómo es posible? Aquí está lo que sucedió en esa época, el 9F, militares por todos lados, ¿verdad? Y ahora esto se ha vuelto normal y lo estamos viendo ya a nivel de, ya lo estamos viendo a nivel de centro histórico, en las calles, en las colonias y aún peor. Aquí está la Asamblea Legislativa. ¿Recuerdan estas imágenes que circularon por todos lados? Los militares siendo el comodín de este ejercicio de gobierno. Los militares han pasado a ser motoristas de microbuses, han pasado a ir a combatir las algas que habían contaminado el agua en Andes. ¿Recuerdan ustedes que lo usaron? Dijeron que venía un tsunami, mandaron a los militares allá a las playas para detener el tsunami. Y ahora los militares prácticamente han estado hasta en los centros escolares, que fue lo último que hemos visto, enseñándole, o sea, los militares en centros escolares con armas largas, metidos en las escuelas, supuestamente enseñando a los niños a marchar. Y hay una ministra de Educación militar. ¿Ah? Y hay una ministra de Educación militar. Y hay una ministra de Educación, pero no solo eso, sino que anda con su uniforme militar en las escuelas. Entonces, yo quiero preguntarles, para ir avanzando al tema que habíamos puesto como agenda, este enfoque de montarse en los militares por parte del ejercicio, digamos, de Nayib Bukele, ¿cómo lo ven ustedes a esta altura? 7 años ya casi de Bukele, donde los militares se han convertido, diría yo, en una columna vertebral de su ejercicio político. No sé si ustedes lo ven así, Carlos. Mira, sí, es que lamentablemente la sociedad salvadoreña está militarizada. Eso es una decisión de Bukele y el primer acto que vimos de esas señales de militarización fue el 9F. Eso fue en el 2019, creo, o 2020. 2020, 9F. Sí, 2020, perdón. Pero es al inicio de su gobierno, o sea, desde ahí vimos la decisión de él de ocupar a la Fuerza Armada para poder tratar de imponer un régimen autoritario, porque eso es precisamente lo que estamos viendo y para eso ocupa la Fuerza Armada. El Salvador ha retrocedido entre los 50 y 70 más o menos, en la época de los famosos gobiernos militares, donde usaban a la Fuerza Armada como el órgano de represión de las sociedades para sostener y mantener sus regímenes autoritarios como tal. Y eso es lo que estamos viviendo ahora. O sea, aquí no es la policía ha sido hecha a un lado. Tan es así que desde la muerte del director de la policía en el helicóptero, pues no han nombrado a nadie y no van a nombrar a nadie, creo yo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el nivel, o sea, aunque el origen de muchos de los elementos estos de la policía a nivel de comisionados, algunos tienen que ver con origen militar, pero aún así su rol es civil y su profesionalismo es diferente totalmente a la disciplina militar con el comandante en jefe. O sea, a Bukele, igual que a los dictadores del pasado o a los regímenes militares del pasado, sabe que se les hace mucho más fácil rearmar a la Fuerza Armada y sostenerse en las Fuerzas Armadas y en los soldados por esa disciplina militar que tienen para imponer su autoritarismo como tal. Y eso es lo que estamos viviendo ahora. No estamos frente a una militarización del centro histórico, no. Estamos militarizados todo el país. O sea, la sociedad salvadoreña vive en un régimen militar. Y eso hay que entenderlo de esa forma. Lo que decía Leonel, ya vemos a una ministra de Educación uniformada, o sea, que está de alta para que ande uniformada fungiendo como ministra. Ya solo falta que empiece a poner a todos los demás funcionarios del mismo lado también. Ahora, pero Leonel, ¿tú crees que esto está agotándose? La percepción de la gente es que este tema como que a la gente
se le va convirtiendo en por lo menos lo último que ha sucedido, que nuevamente aparece un soldado involucrado, pero aquí hemos visto militares involucrados en chantajes para mujeres que se dejaran sexualmente acosar, de que si no las iba a utilizar, iba a aplicar el régimen a ellas o a sus familiares. Y tenemos un caso puntual en la zona de Usulután, donde el militar, ahí la justicia lo deja libre a partir de medidas sustitutivas, que no sucede en otros casos. Entonces tú dices, ves que el tema del militarismo está agotándose desde la perspectiva del ciudadano, o ves que en realidad la gente lo está recibiendo y lo está aplaudiendo. Mira, ojalá que el asesinato de Jessica Solís en el centro histórico cambie un poco la perspectiva de la gente y que la gente empiece a ver que es un peligro realmente los militares en la calle. Porque antes ha habido otras denuncias. Vaya, el caso que vos mencionás en Usulután, ¿verdad? Que era un militar que chantajeaba a las mujeres con llevarse presos a los maridos con el régimen de excepción si no accedían a sus pretensiones sexuales. Yo me estaba acordando también del caso de la violación a una menor en Misata, ¿se acuerda? Es decir, ha habido denuncias de Hay abusos de muchas denuncias militares. nacionales Sí, hay sobre eso. muchas, pero yo creo que ninguna tuvo la visibilidad que ha tenido el asesinato de Jessica Solís. Y creo que eso puede hacer la diferencia ahora, ¿verdad? Tener un impacto mayor en la gente y que a la gente le empiece a caer el 20, como decimos. Mira, fíjate que yo recuerdo que era un consenso, ¿verdad, Carlos? Que la Fuerza Armada era, si no la que más, una de las que más habían cumplido con los acuerdos de paz. Era Sí, una cosa que nadie la ponía en discusión, eh, ¿verdad? Porque la Fuerza Armada aceptó, ¿verdad? Bueno, hubo una reforma constitucional resultante de los acuerdos, ¿verdad? Que le quitó beligerancia política a la Fuerza Armada y básicamente estableció que sus funciones eran tres. Uno, resguardar la soberanía nacional, caso de agresiones externas. Dos, auxiliar a la población en situaciones de desastres. Y tres, colaborar con la Policía Nacional Civil en materia de seguridad pública de manera excepcional, ¿verdad? Yo creo que ahí es donde empezó el problema. Empezaron los gobiernos a abusar de esa excepcionalidad, ¿verdad? Los militares se empezaron a usar en seguridad en los gobiernos de Arena, siguió en los del FMLN, yo diría que en los del FMLN incluso fue más, se profundizó especialmente en el gobierno de Sánchez Serén, cuando luego de la ruptura de la tregua de las pandillas en el gobierno de Funes, el gobierno de Sánchez Serén entró en una estrategia frontal y combatió a las pandillas. Allí se utilizó mucho a los militares. Ahora, ¿cuál es la diferencia con Bukele? Yo creo que la diferencia va en tres sentidos. Primero, que en materia de seguridad prácticamente los militares desplazaron a la policía y se agarraron ellos la seguridad pública. Y se confirma con un documento que publicó, no recuerdo ahorita qué medio de investigación, que tuvo acceso al plan control territorial o a documentos del plan control territorial, porque creo que en una de estas filtraciones que hizo un grupo de hackers, ahí se fueron documentos del plan control territorial. Entonces uno de los medios de investigación revisó que en el documento ponían a la Fuerza Armada en el mismo nivel del Ministerio de Seguridad y la policía, ¿verdad? En la comandancia de la estrategia de seguridad. O sea que legalmente la pusieron en el mismo nivel, pero en la práctica también la Fuerza Armada se tomó la seguridad pública y desplazó a la policía. Eso en términos prácticos. Lo segundo que hace la diferencia hoy es que Bukele tiene una estrategia de militarizar la sociedad. O sea, ya no solo la seguridad pública, sino que militarizar la sociedad. Militares por todos lados,
en todos los ámbitos y hoy hasta ministra de Seguridad, de Educación Militar. Ya solo falta cabal, como dice Carlos, que de repente un ministro de Salud militar, un ministro de Obras Públicas militar, ¿verdad? Como hacen otros gobiernos, ¿verdad? Que ponen a militares o como lo fueron las dictaduras. Pero fíjate entre paréntesis, fíjate que ni siquiera en las dictaduras militares, o sea, en algunos ministerios ponían a un Civiles. profesional en el ámbito, ¿verdad? En las dictaduras militares los ministros de educación eran intelectuales, ¿verdad? Entonces, pues, cerrando el paréntesis, creo que hay una estrategia de militarizar la sociedad y la tercera cosa que hace la diferencia es que Bukele le ha devuelto protagonismo político a los militares, ¿verdad? Lo que les fue proscrito, ¿verdad? En los acuerdos de paz, Bukele se lo restableció y los militares son protagonistas políticos, ¿verdad? Creo que eso se demostró el 9 de febrero de 2020 y se ha seguido demostrando en todo este tiempo el rol clave que tienen los militares en la gobernabilidad y en el sostén del régimen de Bukele. O sea, creo que en esas tres cosas hacen la diferencia. Los militares desplazaron a la policía en la seguridad, hay una estrategia de militarizar la sociedad y hay una beligerancia política de los militares que no la tenían antes. Ojalá la gente empiece a ver las consecuencias de la militarización. Por eso creo que el que se visibilice y sigamos discutiendo sobre las consecuencias del asesinato de Jessica Solís es importante, sobre todo para combatir el silencio y la desidia gubernamental en este caso. Ahora, este factor de los militares, en realidad pegado o digamos trenzado con el régimen de excepción y trenzado con todo este esquema de meter todo bajo reserva, en realidad abre más la preocupación por este enfoque autoritario que sigue moviéndose. ¿Cómo ustedes ven el peso de los militares en este esquema de enfoque político autoritario que de alguna manera se sigue denunciando? Porque aquí vemos violaciones de derechos humanos, capturas, muertos en las cárceles, procedimientos arbitrarios como los que se han mencionado en este último caso para tratar de tapar cosas. Entonces, ¿qué tanto peso tienen los militares y hacia qué ruta va? Carlos, ¿tú tienes alguna señal en esto? Mira, yo creo que el peso creo que es obvio y evidente. O sea, creo que están a la par del presidente de alguna manera facilitándole la imposición del autoritarismo que él desea y que es su modelo. Es que estamos viviendo esto que tú describiste, ese es el modelo Bukele, que es un modelo de autoritarismo basado en la coerción de la Fuerza Armada, utilizando a la institución armada para poder ejercer ese control y ese temor, ¿verdad? Con herramientas como el régimen de excepción, ¿verdad? Que eso lo hemos discutido en muchas ocasiones, que ya no tiene ningún sentido mantener vigente una herramienta que lo que hace es bloquearte el desarrollo económico del país, que es lo que queremos todos los salvadoreños, ¿verdad? Estaba bien al inicio, o sea, yo estaba totalmente de acuerdo en que era necesario, inclusive no un mes, sino que alrededor de unos 6, 7 meses creo que fue sumamente necesario mantener vigente el régimen de excepción como tal, pero después le encontraron ellos a la herramienta la eficacia del control social, que para eso es lo que lo ocupan. Si ustedes, no sé si ven un poco mis redes sociales, yo cada vez que las autoridades capturan mareros, los presentan, vean, y dicen, hemos capturado al alias no sé qué, a un homeboy todo tatuado y que este baboso aquí, y ahí a cada rato, todos los días vemos uno o dos por ahí que están capturando. Entonces yo siempre les pregunto que me expliquen cómo han usado el régimen de excepción para esa captura. Es que no lo necesitan. O sea, esas personas han sido capturadas por una investigación de las autoridades, ¿verdad? Y al final lo ven, lo detienen y ven quién es, le revisan sus antecedentes y al final de cuentas, desde que lo presentan ya sabemos que es un delincuente con antecedentes penales y con tatuajes, o sea, no hay duda que es marero. Por lo tanto, no necesitaban el régimen de excepción para hacer esas capturas que las vemos a diario. Pero entonces, ¿para qué necesitan el régimen de excepción? ¿Por qué? Porque para capturar a Ruy López sí lo necesitaron. Para capturar a Enrique Anaya sí lo necesitaron. Para capturar a los del Bosque también necesitaron el régimen de excepción. Entonces, al final,
es una arma que impone temor, ¿verdad? Que tú vas, por decirte, al centro histórico y querés reclamar cosas, la gente tiene miedo, porque hay amenazas siempre permanentes de que te van a aplicar el régimen de excepción. Entonces, ante que la gente está emproblemada, porque ese es otro tema, o sea, la situación de la sociedad salvadoreña, de la mayoría de la sociedad, está en una crisis bastante seria económica. En los hogares, el dinero no le alcanza para comprar todo lo que necesitan como tal, la salud pública es sumamente deficiente y un franco retroceso como tal. Entonces, estas cosas pueden llevar a la gente también a que reclame. Bueno, lo podemos ver en los hospitales. Antes veíamos a la gente subiendo videos y reclamando sobre los hospitales, pero hoy ya no lo ves. ¿Por qué? Por el régimen de excepción. Entonces, el régimen de excepción a este gobierno lo utilizan para precisamente mantener a raya todo el descontento social que se puede ir generando, y al mantenerlo a raya, al no ser público, pues se aplaca, ¿verdad? No se siente como que hubiera un problema, ¿verdad? Por eso es que no dejan de prorrogarlo, porque no lo necesitan para controlar las pandillas. Esa es la mentira más grande del mundo que ellos pueden estar diciendo. Entonces, los militares, y un poco después de esto voy a los comentarios de la gente, Leonel, entonces los militares se convierten en parte, digamos, del esquema de operar o de la dinámica de este ejercicio político. ¿Se va a seguir consolidando o puede girar esto en función de la percepción de la gente, de la popularidad, aún de lo que está pasando en Estados Unidos? ¿O estamos ya aquí, ¿cómo se llama? Sellados en que vamos a ver más militares todavía en las calles, pese a estas situaciones que están sucediendo? Sí, yo creo que, y aquí no solo los militares son pieza fundamental en esta consolidación autoritaria. Yo mencionaría por lo menos 4 elementos que considero fundamentales para el sostén del régimen. Primero, creo yo, el control de todo el aparato del Estado. Es decir, Sí. el que no haya separación de poderes, el que no haya instituciones contraloras, eso es fundamental. Es decir, no hay institucionalidad y por eso el gobierno de Bukele puede funcionar. El gobierno de Bukele, yo he dicho que no podría funcionar en un régimen auténticamente republicano de separación de poderes, de pesos y contrapesos y de instituciones que ejercen un rol de fiscalización sobre el quehacer del Ejecutivo. Entonces, ese es fundamental. Si no hubiera este control absoluto de todo el aparato del Estado, no pudiera funcionar. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento creo que es el régimen de excepción, naturalmente. El régimen de excepción a esta altura ya no es una política de seguridad, si alguna vez lo fue. Yo comparto con Carlos que yo no sé si 7 meses, me parece mucho tiempo, quizás. Además, la Constitución creo que permite una o dos prórrogas. Entonces, yo creo que los primeros 2, 3 meses, ¿verdad? Fue una política de seguridad para enfrentar la emergencia, ¿verdad? Con la masacre que hacen las pandillas luego de que se rompe el pacto con el gobierno. Pues, pero luego no lo fue. Luego el régimen de excepción ahora es para perseguir opositores, es para mantener paralizada, con miedo a la gente, lo dicen las encuestas, ¿verdad? Más de la mitad de la gente tiene miedo hasta de criticar en redes sociales por consecuencias, y una de esas consecuencias puede ser que la lleven presa con régimen de excepción. El régimen de excepción es para no rendir cuentas, el régimen de excepción es para reforzar este enfoque autoritario. Yo he planteado también que este gobierno no podría funcionar respetando la ley, respetando el debido proceso. Necesita mantener un régimen, ¿verdad? Alegal como es el régimen de excepción. El tercer elemento, creo yo, Frank, que es los militares. Es decir, la alianza con los militares es tan fundamental para Bukele, ¿verdad? El control del Estado, el régimen de excepción y la alianza con los militares, y finalmente yo creo que es el aparato de propaganda. Es decir, un aparato de propaganda bien montado, ¿verdad? Donde se gastan millones de dólares en alimentar medios de comunicación, cuentas en redes sociales, granjas de troles, cuartos de guerra digital,
redes de youtuber, etcétera, etcétera. Ese es el otro gran sostén, ¿verdad? Ese aparato muestra sus debilidades, ¿verdad? En algunos casos, ¿verdad? En algunos temas, desde la ciudadanía, desde los sectores críticos, incluso se les ha pegado pequeñas derrotas, ¿verdad? En temas como minería, ¿verdad? Y en otros donde el gobierno ha perdido el control de la narrativa, ha sido porque desde este lado se le ha puesto cara al aparato de propaganda. Pero ahí tenés esas cuatro cosas que en mi opinión son el soporte. No es solo lo militar, o sea, yo no le daría tanta o una predominancia exclusiva a los militares. Yo creo que lo militar articulado con estos otros elementos es lo que sostiene a este régimen. Es un cóctel y se puede sostener esto, digamos, todo lo que tú has dicho. ¿Ustedes creen que esto se puede sostener? ¿La gente lo sigue respaldando o lo sigue viendo bien? Sigue diciendo, está bien que anden los militares en lugar de policías. Un poco para salir de este tema, Carlos, ¿lo Mira, ves tú que o la gente? la población evalúa bien a la Fuerza Armada. O sea, yo creo que el rol que ha jugado la Fuerza Armada desde los acuerdos de paz ha sido un rol bueno, o sea, que ha ayudado, que ha servido para diferentes misiones. Lo que pasa es que ahora el problema no son los soldados como tal, pues no es la tropa, ¿verdad? Sino que es el mando que se ha vendido a un régimen para sostener las ilegalidades de un régimen. O sea, eso que sucedió el 9 de febrero fue una operación militar. Eso no fue una operación civil la que vimos en la toma de la Asamblea Legislativa. O sea, y fue dirigida por los principales líderes del Estado Mayor Presidencial y de la Fuerza Armada a nivel de Estado Mayor Conjunto también. Entonces, la gente los ve bien, o sea, la gente no rechaza a los militares en funciones de seguridad incluso, o sea, porque al final de cuentas han ayudado y han contribuido, o sea, no solo en este gobierno, sino que en gobiernos anteriores también, han coadyuvado a poder dar más seguridad y a combatir la delincuencia y la criminalidad. El punto es, cuando venís y sustituís a la institución encargada de ese rol por la Fuerza Armada y querés revivir las cosas que, o sea, la forma en que la Fuerza Armada se desenvolvía en el pasado, querer devolverle ese rol inclusive más político a la Fuerza Armada como tal, creo que es el problema, ¿verdad? De este régimen como tal. Es que yo no sé si no, puya, hay que ir a leer la historia, hombre, si es que el país tiene demasiada riqueza en la historia para entender que cada vez, ¿verdad?, que los regímenes militares toman el poder político de un país, termina en un desastre. Pero fíjese cómo es esto. Yo escuché, creo que te escuché a ti, Leonel, esta valoración de decir, es posible que Nayib Bukele esté valorando a la ministra de Educación militar para sustituir a Félix Ulloa. O sea, el amarre entre este ejercicio y los militares es fuerte. Entonces uno dice, ¿será que los militares están unificados en postura, pegados a este enfoque de gobierno? ¿Van a ir hasta donde sea necesario? Al darles más poder, tenés fidelidad, que es lo que busca Bukele. La fidelidad del mando, porque no es de la tropa, es la fidelidad del mando. A quienes le están entregando poder político es al mando, ¿verdad? Y ese mando es el que se ha plegado violando la Constitución, ¿verdad? Porque si tuviéramos una Fuerza Armada profesional, ratos hubieran aplicado la Constitución y hubieran desconocido a un presidente que es ilegal. Esta lógica, Leonel, sobre esto último, ¿tú tienes alguna valoración? Porque yo te he escuchado a ti plantear esta tesis. Sí, es que lo que yo planteé fue que me parecía curioso que un presidente que es muy celoso del protagonismo de sus funcionarios, ¿verdad? Porque él es el vocero principal, él es el centro. Y me llamó la atención que a esta ministra militar le estuvieran dando cancha, ¿verdad? Y Y él mismo. la estuvieran promoviendo tanto y él mismo. Entonces yo afirmé en algún programa que quizás iba a ser la compañera de fórmula de él, ¿verdad? Y por eso la estaban promoviendo ya, por eso en una cartera como educación,
que es muy popular, muy de territorio, muy de contacto con la gente, y como parte de la alianza, de fortalecer la alianza con los militares, ¿verdad? Y yo creo que eso está, a no ser que con lo que ha pasado en el centro, empezar a generarse una opinión desfavorable hacia lo militar, ¿verdad? Yo comparto plenamente con Carlos que en este momento la apreciación o hasta hoy la valoración de la gente sobre la Fuerza Armada es positiva, a no ser que a partir de ahora hubiera un punto de inflexión y la gente empezara a ver mal a los militares y entonces ahí a Bukele no le convenga ya y entonces les puede dar otros cargos, pero a otra persona para la vicepresidencia. Voy a leer algunos comentarios que han llegado para ir cerrando. Vamos a empezar por aquí, dice, lo que pasa es que gobierno decente no existe en El Salvador, dice Rosa. Aquí se hablan cosas importantes, dice, vamos a ver, aquí están en otros temas ustedes también. Saludo Frank y a sus invitados, dice. Demasiado lo que pasa en el centro, lamentable es que son muchos millones que están votando, abriendo cosas más importantes en nuestros impuestos, para nuestros impuestos, ¿verdad? La verdad es que ahí también hay que decirlo, de eso no abordaron nada ustedes, pero en realidad lo que uno ve en el centro histórico es un gran proceso de gentrificación. No se ve un tema que incluya a otros actores. Saludos Antonio Ramírez. Vamos a ver, dice, Bukele no le importan las grandes mayorías en lo absoluto. Su interés es mantener ricos, cada vez más ricos. Vamos a ver. La mayoría estamos con el gobierno, dice Alma Beltrán. A ver, aquí, saludos. Buenas noches, Fran, Leonel. Leonel, podría ser que hagan la investigación para después le ponen bajo reserva 7 años. Bueno, el tema de las reservas. Saludos a don Carlos. Fíjense que yo veo que la gente ha estado bien tranquila ahora, pero la mayoría dice de la foca aman a Beltrán. Dice. Saludos, mi estimada. A ver. Un placer y un privilegio. Vamos a buscar algunas preguntas. Dice, se siente confiado de las focas, lo apoyan y dan la vida por él. Yo creo que a Bukele le vale, ya tiene listo el fraude del 27. ¿Estas cosas le pueden afectar a Nayib Bukele? Buena pregunta esa. 115 saludos, Fran, desde California. 115 mil like. El propósito es el mismo, sacar un tirano, dice, llamado Batman de una CIA que se la prestó 5 años sin querer, queriendo. Miren, aquí se habla de tantas cosas, pero hoy que hemos venido hablando sobre este tema, quiero también comentarles, se reporta 2 decesos de 2 hombres trabajadores en el MOP, correcto, lo vimos ahora. Feligresía, vamos a ver, más específicamente por la calle del Castillo de la PNC frente al centro de la República Argentina, dice, sí, cabal, ya lo comentamos. Vamos a ver, déjenme buscar por acá. Dice, los diásporos contentos, fue un error que cualquiera puede cometer, así el nivel de pan de ajedrez. Y que está bien. Vamos a ver. Se supone que sí es un francotirador antiterrorista. Ahora en la entrevista que tuvimos en el mediodía con Marvin nos explicó varios elementos del tipo de armas que se le ha dado también a la Fuerza Armada. Dice, no escriba nombres salvadoreños, ninguna derecha puede opinar, exprésese. Un accidente nunca va a pegar en el cuello ni en la cabeza. Esto sí fue un asesinato, dice. Saludos, Fran, Leonel y Araujo. El bueno, dice. Mira cómo te dice la gente, Carlos. Se dice que el francotirador estaba en el Hotel Cardedeu del centro histórico. Bueno, se dice ya es otra cosa. El miedo y la propaganda son los instrumentos que el buquelismo utiliza para saquear las arcas del Estado. Militarización igual a más represión. Los militares no son para que ejerzan funciones de seguridad pública. Para eso está la Policía Nacional Civil. Vamos a ver. No a la militarización, dice.
Carlos. Sin régimen de excepción no habría dictadura. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Buenas noches, dice, saludos a todos, llegando apenas y dejando mi like, 120 sintonía desde Jersey, de Houston. El miedo y la propaganda son los instrumentos que Bukele utiliza para saquear las arcas del Estado, lo vimos eso. Militares tienen que estar en los cuarteles. Los militares hasta el transporte público andan más que estorbo hacen cuando uno quiere bajar. No le creo. Bueno, hemos visto que llegaron a querer registrar hasta los maletines de Movir. ¿Se acuerdan esa otra imagen que yo recuerdo que andaba circulando? Dice, gracias Fran por la información, necesitamos la otra versión de la cara de la moneda. Saludos, mi like 128. Leonel dice, y Carlos, saludos, gracias por el esfuerzo, dedicación, información y poner perspectiva de la realidad que el dictador no quiere que conozcamos. Excelente. Bianca aquí dice, por aquí estamos. Armas ni de juguete. Ningún niño nace violento, pero el juego enseña al mundo que soñamos. El soporte del régimen, dice, eso es 7 años de Nayibú y el milenio que falta. Vamos a ver, son un montón de comentarios. Voy a leer un par más. Estamos de acuerdo que todo que fue asesinado fue por un francotirador. Se supone que el mero mero de la PNC es Chirriplín, el que desvivió a Alejandro Mason. Dice, las jefaturas militares se han doblegado su honor, su autoestima ante la actitud irracional de un individuo. Vamos a ver. Bien ilógico, si somos un país más seguro del mundo, ¿por qué andan militares en la calle? Dice Blanca Montes, vamos a ver aquí, me voy a saltar esto. ¿Cómo es que estamos en la época de Maximiliano Hernández Martínez, verdad? Da asco esta situación. Vamos a ver. El asesinato de Jessica Solís es público, todos los salvadoreños lo saben. Compartamos, por favor, para que crezca este canal. Respeto a sacar al ejército. Respecto a sacar al ejército, nunca he escuchado que la razón, mal o bien, ha sido porque la policía no daba el ancho con las pandillas. Creo que se debe considerar con Bukele son instrumentos. Con Bukele son un instrumento. Claro, militarizar para mantener la dictadura. Esto es lo que creo que se puede ir, quizás la gente interpretando, más militares para que blinden este ejercicio político. Dice, Bukele es manipulador, dice. A ver. Yo creo que este muchacho le quedó grande la camisa gobernando. Es plante y lo único que ha hecho es el encierro. Se abre un grupo adicional, vamos a ver, se abre un grupo adicional de privilegiados. Mantener esos privilegios estarán los genuflexos, dicen. Bueno, mire, son un montón de comentarios. Voy a irme a los últimos. Excelentes invitados en un canal de información creíble. La pregunta, ¿tienen una estrategia, un plan, una idea para cambiar al actual gobierno? Ya no hay seguridad, muchachos. Saludos, muchachos. Pero no, hombre, dice, pero hombre, Costa Rica es ejemplo, Carlos. Ojo, ojo, dice, con regalos de Navidad en un país donde hombres armados mandan a callar, reír, vender y vivir. Regalar pistolas es entrenar la obediencia a la Fuerza Armada, entregar la obediencia a la Fuerza Armada. Bendiciones, jovencitos, dice. Vamos a ver. ¿Cómo podríamos conocer el perfil de ese militar para saber si estaba en el rol de francotirador? ¿Cómo podría saber la población qué rol desempeñaba ese señor al momento del asesinato? Un video en Facebook que decía que Bukele va a ir a México a enseñarle al presidente Claudia cómo gobernar. Bueno, me voy a quedar aquí. La Fuerza Armada está protegiendo a un dictador y no a un pueblo. Hay dos cosas que quiero preguntarles para incorporarlo a la avalancha de preguntas. Perdonen, no las leí todas, pero vimos un montón. ¿Por qué no hay videos si esa zona está repleta de cámaras? No hay ni un solo video, nadie ha hablado de videos. Y lo otro que les quiero preguntar, en esta lógica de la plática que teníamos anteriormente, del tema, cómo lo estamos tocando, ¿no les parece a ustedes que este anuncio que todavía, ahora lo vi rebotando nuevamente, de la casa que está haciendo Nayib Bukele, ahí en la zona donde donde él vive, ahora ya pavimentaron la calle y ahí viene una inversión para hacer una casa presidencial? Esa no es una señal de que en realidad
está pensando quedarse por décadas y no sé si heredar a sus familiares, hacer de esto una monarquía quizás, pero eso no les parece una cosa ya fuera de lo normal, superó a Maximiliano Hernández Martínez. Bueno, ahí les dejo el cóctel de preguntas. Empezamos contigo, Carlos. Bueno, con esto último que hablas de los sueños, ahí no hay nada más claro que un abuso del poder y de los recursos del Estado, porque están construyendo alrededor de su residencia particular, están construyendo una casa presidencial con fondos del Estado. Habrá que ver a nombre de quién van a tener todo esto y a nombre de quién va a quedar y lo van a poner, ¿verdad? Pero lo más importante es la señal que están dando, es que si está en proceso de construcción la residencia presidencial alrededor de su casa particular, es porque en sus planes no está irse. ¿Verdad? Eso es el principal mensaje que nos está dando. Y el punto, inclusive había un comentario de alguien por ahí, decía, bueno, ¿y qué podemos hacer para sacar este gobierno? ¿Verdad? Con tantas cosas que está sucediendo. Pues yo lo único que le puedo decir es que los únicos que pueden hacer algo son ustedes. Todos y cada uno de nosotros los ciudadanos. O sea, el poder está en la gente. Aquí no esperen a que vengan los gringos, los rusos, los españoles. O sea, aquí no nos va a venir a rescatar nadie. El único que nos va a rescatar aquí somos nosotros mismos, que creo que la presión que podemos ejercer, creo que no la valoran ustedes como ciudadanos todavía. O sea, no necesitamos incluso de que la solución sea vía un proceso electoral. ¿Verdad? Y con esto no estoy invitando a una guerra tampoco, porque no se trata de eso. Pero opciones hay muchísimas y yo siempre les pongo el ejemplo de esto. La dictadura plena de Maximiliano Hernández Martínez duró 13 años y cuando él se fue, no salió en una elección. Agarró sus maletas y se fue. No fue como resultado de un proceso electoral. Por lo tanto, se puede detener una dictadura, se puede cambiar una dictadura, pero el que tiene el poder es la gente y el pueblo. Y en la medida que el pueblo tome conciencia de la gravedad de la situación que está viviendo y responsabilice a quien debe de responsabilidad de la situación que está viviendo en su casa, ¿verdad? En esa medida la gente puede pronunciarse y puede tomar acciones de diferentes formas. ¿Verdad? ¿Para qué? Para demostrarle al que gobierna, al que se ha tomado el poder, de que no están de acuerdo y que la mayoría no va a estar de acuerdo. Pero no esperen que otro venga a quererle resolver el problema, no se sienten a esperar a que venga un redentor. Si el redentor es usted, señor. ¿Verdad? Eso sí, tómelo en cuenta. Leonel. Bueno, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Carlos. Me hicieron una pregunta sobre si podrían hacer una investigación y luego ponerla en reserva. Yo creo que sí, pero además yo creo que ellos ya saben lo que pasó, ya saben lo que pasó, como ya saben lo que pasó en otros accidentes, como lo del eh, helicóptero donde cayó la cúpula de la policía y el procesado de Cosavi. Ellos saben. ¿Crees que en Ilopango no van a tener y los militares no van a tener la comunicación última del piloto? Ellos saben lo que pasó. En lo del centro histórico saben lo que pasó, ¿verdad? Segundo, mira, sobre los militares, estaba pensando lo siguiente. Digamos, Bukele tiene una estrategia clara de fortalecer al máximo la alianza con los militares, pero debería ponerse a pensar que también eso en algún momento le puede jugar en contra. Los militares lo pueden sacar. Fíjate que y con eso no estoy instigando a los militares a que lo saquen, bueno, que estamos este, comentando. Fíjate que hay una historia interesante en Portugal en los años 70. Los militares sacaron a un gobernante militar, a Salazar. Se conoce como la Revolución de los Claveles. Lo que pasó ahí fue que los militares gobernaban, pero Portugal ya era una potencia colonial decadente y apenas podía ya sostener sus posesiones coloniales y tenía el ejército peleando en un montón de países en África y hubo un momento en que los militares se cansaron y dijeron,
O sea, ya nos hartamos, ya no queremos seguir haciendo guerras. Entonces, y los militares fueron y en un día quitaron al gobierno, ¿verdad? Fueron a casa presidencial y sacaron en un ratito. Si los militares dijeron, ya no queremos más. Entonces, digamos que en algún momento también los militares podían decir, bueno, ya no queremos al presidente, ¿verdad? Yo creo que esta consigna que alguien puso por ahí de que los militares vuelvan a los cuarteles estaría interesante. Creo que podría pegar, ¿verdad? De ahí se me olvidó otro comentario que me llamó la atención, pero yo cerraría con que hay que plantear los aspectos de fondo que están detrás de este accidente, ¿verdad? El proceso de militarización del país, sin duda, un régimen de excepción innecesario desde el punto de vista de la seguridad y del interés del país. Eh, Hay que enfocar en la consolidación autoritaria, hay que enfocar esta desidia y esta falta de respeto a los procesos, a las instituciones y especialmente este menosprecio a la vida y a la dignidad de las personas. Es decir, que un presidente, comandante general de la Fuerza Armada, ante una muerte provocada por un militar, por un subalterno suyo, prefiere hablar de los chuchos callejeros y no de pedir disculpas a esta persona, me parece grave. Es decir, me parece que habla mucho del sentido de dignidad y de respeto a la vida humana que tiene una persona que gobierna. Yo creo que debería reflexionar la gente en ese sentido, sobre todo la gente que es cristiana y la gente que profesa estos valores, debería de no permitir que esto suceda, y verdad, y ejercer el poder que tienen, como decía Carlos. Aquí yo creo que no hay que echarle la culpa a la oposición, porque todo el mundo pasa hablando de eso, ¿va? Que la oposición, que no se unen o que... No, esta es una responsabilidad de todos los ciudadanos y todas las ciudadanas. Hacer valer la legalidad, hacer que se respeten los derechos humanos, hacer que haya transparencia en el uso de los fondos públicos, porque son nuestros, no son de los funcionarios que los administran. Es decir, es una responsabilidad de todas y de todos, y no de ningún actor en particular. Cada actor en una sociedad tiene su función, evidentemente. La oposición política tiene una función, el periodismo, los medios tienen una función, pero al final es una responsabilidad ciudadana. Y las que son responsabilidad ciudadana son de todas y de todos, sin ninguna exclusión. Bueno, vamos a ver si hay cambios mañana. Hemos quedado, fíjense que mañana vamos a tener chance de conversar con Wally. Wally es un poeta. No sé si ustedes vieron un video que él subió en TikTok, creo que lo vi. Él estaba leyendo poemas en un homenaje a donde estaba el altar de Jessica Solís. Mañana vamos a conversar con él y con otra persona que circula tradicionalmente en el centro histórico y vamos a ver qué cambios está generando, porque yo he visto mucho ruido, he visto memes y una serie de cosas que dicen, mire, si va al centro histórico, lleve su chaleco, lleve su casco, lleve esto. Es decir, la gente está como, el centro histórico se ha vuelto, hay algo ahí. Ahora fallecen 2 trabajadores más, penosamente, o sea, un hecho lamentable. Pero todo esto, digamos, se convierte en un tema de conversación ahí. Vamos a tratar de ver qué está opinando la gente sobre esto. Les agradezco, Carlos, te agradezco por el tiempo. Domingo ya en la noche y yo aquí fregándoles a ustedes, pero la verdad es que la gente agradece toda esta opinión. Y como tú lo decías al inicio, Carlos, lastimosamente los medios que antes informaban, hoy guardan silencio. Gracias, Carlos. Claro. Claro, no, un gusto de verdad y buenas noches a toda la comunidad del Barcito. Un gusto, Leonel. Leonel, gracias también por tenerlos aquí trabajando ya domingo a esta hora. No, ahí estamos siempre, Fran. Felicitaciones a vos por seguir en esta trinchera comunicacional. Un saludo a Carlos y un saludo a toda tu comunidad. Agradecerles a todos ustedes por sus comentarios, por reaccionar, por opinar.
No alcancé a leer todos los comentarios, pero los voy poniendo ahí también para que vean que aquí se toma en cuenta. Tuvimos más de 500 conectados. Les quiero decir que ahora estamos transmitiendo en Facebook, en YouTube, en X y espero ya la otra semana también en TikTok, porque aquí la gente siempre nos inspira. La verdad que es un gran gusto. Buenas noches, feliz domingo, lo que queda del domingo, y bueno, hay que seguir siempre pendientes. Sigan las cuentas de Carlos, blanco y negro, en blanco y negro. En blanco y negro es. Lotería, Carlos, no te dejes, no dejes de hacer. ¿Ah? Ahí vamos a estar. Listo. Un abrazo, Leonel, te seguimos leyendo en todos los artículos que escribís. Buenas noches. Buenas noches.